Muy bien, muchas gracias, Bea. Ya está el compromiso asumido, una nueva edición de la Teletón. Bueno, vamos a recibir con muchísimo gusto cuando van 24 de las 9 de la mañana a un señor que no precisa presentación. Señor Arturo Borges, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en que le he entrevistado ahora. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Buenos días a los tres. Muchísimas gracias. Bueno, obviamente que los extrañamos. Un saludo a la televidencia. Bueno, Arturo, han pasado muchas cosas y por eso te hemos convocado. Lamentablemente se han dado siniestros de camiones en rutas nacionales y por supuesto este siniestro en la playa de Pocitos con el ómnibus de Cucha. Y sobre eso queremos hablar, sobre los controles en estas unidades, vehículos pesados, los controles a los choferes. En primer lugar, bueno, la investigación sobre el caso Cucha todavía continúa. A priori, por lo que has visto, por lo que has escuchado, ¿qué impresión te deja lo que vimos todos hace una semana? Bueno, primero, una tristeza realmente importante. Esperamos que todos los que están involucrados se puedan reponer. Desgraciadamente tuvimos un caso fatal, sí, de los 4 o 5 que hubo el fin de semana, porque ese es uno, ¿verdad? Sí, sí. Si no podríamos excluir el resto de los casos que tú mencionaste, inclusive al principio de esos tres, ¿verdad? Es una situación compleja. Si tú me preguntas qué pasó, no lo sé. Es un misterio que va a tener que ser este enigma descubierto por el propio conductor o quizás por la ciencia de la medicina, ¿verdad? Desde el punto de vista de la accidentología, nosotros tendríamos 2 certezas. La primera, que el tema mecánico o de problema de frenos no existió. Esos son vehículos muy seguros, y tienen 3 tipos de forma de poder detenerlo o disminuir la velocidad. De las imágenes que hemos visto, y la verdad que lo que se ve, la información es ambigua. Nadie puede sacar de estas imágenes, lo digo con todo respeto, que el individuo venía consciente, para nada. Es decir, yo de las imágenes tengo una actitud de poca precaución hacia el individuo y hacia los demás, que podría ser, y hablamos con algunos especialistas, un estado de psicosis que, bueno, no le permitió ver la realidad y que eso puede suceder. Y a lo mejor... O sea, puede ser un brote psicótico que tuvo el chofer. Y sí, y eso puede ser que después en los resultados no se pueda establecer, pero sí, obviamente, el examen es... Pero alguien que no tiene antecedentes, que le pase eso de un momento y después no tiene nada, también sí, bueno, hay que ver la historia clínica, por eso digo que la ciencia médica hay que dejar que trabajen, que se trabaje, que se vean esto. Ellos son los que van a tener la posibilidad de definición. Solamente desde el punto de vista accidentológico podríamos decir esto. El resto es un misterio hasta que la ciencia lo pueda descubrir. Arturo, y en ese sentido te quería preguntar, justamente por hechos que se han dado, ¿no? Imprudencias muchas veces. Saco que todavía no está del todo claro, pero sí lo que vemos en ruta. Y también, digo, muchos testimonios de pasajeros de taxis, de pasajeros de medios de transportes públicos. La consulta es, ¿en qué medida se hacen los controles psicológicos de cómo está esa persona? Si tiene una aptitud más allá de lo físico, si no tiene ningún tipo de enfermedad, pero sí a nivel psicológico. Bueno, ¿hay aptitud de ese tipo, algún tipo de control claro, que se haga cada tanto tiempo? Y sí, hay exámenes psicotécnicos que incluyen el aspecto psicológico. ¿Y qué tipo de estudios se hacen? ¿Qué análisis se hacen de esas personas? Porque, digo, llevan vidas, ¿no? Claro, sí. A ver, se hace un estudio desde el punto de vista psicológico, después tiempo de reacción, y nosotros le agregamos en nuestro centro el trastorno del sueño, que también es un elemento que le hemos agregado desde el año 2000 al laboratorio que tenemos en este sentido. Primero el psicólogo estudia el estado de perfil, puede obtener el psicólogo determinadas información de lo que hace del estado actual del individuo, pero realmente es una foto que uno saca en el momento. Nadie, de la misma manera que la inspección técnica vehicular, es una foto que hay en el momento. Pero por eso que esos controles se hacen una vez que uno obtiene la libreta profesional, se hacen paulatinamente, o sea, con frecuencia, porque uno puede advertir que circular en el tránsito es una cuestión muy estresante. También uno puede advertir a veces que se toma un ómnibus, un taxi, que a veces los choferes están, bueno,
invadidos de esa sensación de estrés, de acelere que significa moverse en el tránsito, y obviamente eso puede deteriorar la salud mental de alguien que cumple ese trabajo, que cuando sacó la libreta estaba bárbaro, ¿no? No tengas duda. El control que se hace, pero sobre todo a nivel de quienes hacen carreteras, se hace el psicotécnico. A nivel urbano lo hace la intendencia también. Y cuando se entrega... ¿Pero cada tanto se hace o se hace al entregar? Tiene una vigencia de 2 años. De acuerdo a que no tenga alguna enfermedad o patología prevaleciente, ¿no? Porque allí el psicólogo y el equipo médico determinan si es por 6 meses, por 1 año o por 2. El decreto es hasta 2 años, pero depende de lo que se pueda sacar de ese elemento. Ahora, reitero, el individuo puede tener un estado excepcional cuando se hace ese examen, y yo no sé dentro de 30, 40 días qué es lo que sucede. Tú decís, Lorena, el estado de estrés que hoy tienen los conductores profesionales es brutal, es brutal. Obviamente es un sistema que se conduce a veces muchas más horas que la que se debería. Ahí quizás la problemática no es que no esté regulado, porque las 8 horas son para todos, carga y pasajeros, sino sí que existe la posibilidad de hacer horas extras, pero bueno, tiene que haber un descanso entre el turno y lo otro que va a ser. Bueno, algo que no está sucediendo realmente. Y no lo puedo afirmar, la verdad. Pero ahí, Maggie, ¿de quién es la responsabilidad? Porque volvemos a lo mismo. Estás llevando vidas arriba de tu medio de transporte, ¿no? Es transporte colectivo, lo mismo en rutas nacionales. A veces el tener tanto sueño puede generar un siniestro, como hemos visto en carreteras, que terminan muriendo varias personas. Entonces, ¿en qué medida están esos controles efectivos, que se cumpla con la cantidad de tiempo de descanso que es fundamental para alguien que está frente a un volante? Es un sistema complejo, Maggie. Es un sistema complejo. Primero, que no hay conductores. O sea que hoy la posibilidad de cubrir todos los turnos con el material humano que hay es muy difícil. Tanto a nivel de pasajeros como de transporte de carga. Eso es una problemática. La Organización Internacional del Trabajo sugiere, mediante un convenio con determinados países que nuestro país firmó, un establecido de 8 horas y la posibilidad que en algunos casos se pueda tomar como referencia a Europa, donde, bueno, en 2 semanas no podría superar las 90 horas de trabajo. Pero el tema no es que no esté regulado. El tema es que fallan a veces, lo decimos con todo respeto, los controles. ¿Quién controla esa cantidad de horas extra? Por ejemplo, en el transporte de carga. Las horas extras, por convenio colectivo, no tienen límite. Entonces, ahí tenemos una problemática sabiendo qué es lo que sucede, pero bueno, el viernes o el sábado recibí de un amigo de España que tiene un centro de formación que me dice, mirá, precisamos 20.000 conductores profesionales y la Unión Europea 100.000. Mandame todos los que puedas, que nosotros nos encargamos de hacer el certificado. O sea, es una problemática mundial, prácticamente. Es a nivel mundial y después de la pandemia se complicó mucho más. Se complicó muchísimo más. Y dicho esto también, recuerden que el transporte de carga y el de pasajeros en la pandemia no se les otorgó ningún tipo de premio y fueron los que sostuvieron el sistema. Esto hay que recordarlo, porque no podemos ser injustos. Ahora, cuando sucede dentro del transporte colectivo, toma un estado de conmoción pública, claro, que realmente es bárbaro. Y ahora hablaba antes de comenzar. Yo no sé si no tenemos que mencionar que precisamos una fiscalía de tránsito. Necesitamos una justicia especializada del tránsito. Porque ahora nosotros acá tenemos varias partes. Tenemos la medicina, tenemos la pericia, claro, de la técnica, ¿verdad?, de la científica. Necesitamos el informe médico. Se supone que hay informe psiquiátrico, psicológico, examen. Es decir, hay un conjunto de elementos que el fiscal debería tener un equipo de asesoramiento para poder dictaminar la responsabilidad. Y para tener presente, por ejemplo, cómo son también los mecanismos de control de las propias unidades. Y en este sentido vos decías, Arturo, bueno, era unidad de transporte, y me refiero a la de Cucha, relativamente nueva. Vos estás convencido que no fue una falla mecánica, por lo menos con respecto a los frenos, pero ¿cada cuánto estas unidades y de quién es la responsabilidad del control de las unidades? ¿Cada cuánto se chequean que esté todo bien? Si no hacen ruta, es a nivel de la Intendencia. Y si son a nivel de las empresas, ¿verdad? Solamente la inspección técnica vehicular, que no está muy claro,
Pero a los que hacen carretera necesitan una inspección técnica vehicular que es anual. Es del Ministerio de Transporte. Eso, Si claro, no hacen ruta es la Intendencia. Exacto. Es ¿Y decir, cada cuánto tiempo pasa una unidad de Cucha o de una cooperativa por los talleres que sean para el control de las mismas? Bueno, eso no sé. La verdad que no sé, depende de cada empresa. Pero estos son ómnibus nuevos. Son ómnibus muy O seguros. sea, esta unidad estaba en buenas condiciones técnicas. Y tenía 4 años. O sea que si nosotros vamos a la referencia que la inspección técnica vehicular es a los 5 años, porque ahí es donde no está muy clara la normativa en cuanto a si el transporte de pasajero debería hacerlo. En cuanto al transporte de carga, sí está claro que necesita la inspección técnica vehicular y que es un tema de responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Disculpame, Arturo, pero ahí tenemos una falencia importante, ¿no? Que no esté claro cómo es el mecanismo de control de las unidades de los transportes en Montevideo. Es un tema... No es de Montevideo, es un problema del Congreso de Intendentes. Del Congreso de Intendentes. Sí. Arturo, Lo es. ¿Y qué pasa con las edades? Topes. Porque no es lo mismo la reacción ni la experiencia, ¿no? A una persona de 30, de 50 o de más de 70 años. En el caso de este chofer rondaba los 65. Hay un desgaste emocional, físico. ¿Qué pasa con eso? Porque obviamente, tampoco está del todo claro. El tema del tiempo del horario y de la edad, obviamente que tiene mucho que ver. Yo necesito saber la historia clínica y saber si ese conductor, cuando llega a determinada edad, está en condiciones de subirse. O sea que ahí lo determina el propio conductor, que muchas veces sufriendo cualquier patología, si va al examen médico, a lo mejor se le pregunta y lo miente. Porque tenemos que decir la verdad. Si cuántas veces se quiere pasar por encima de lo que es el dictamen médico. Es como la gente se hace un carnet de salud cada 2, 3, 4 años. ¿A qué voy a ir al médico si me siento bien? Y los vehículos, el vehículo, aunque yo hiciera ahora la inspección técnica vehicular, salgo a la ruta, tengo la seguridad de que no se rompe un puntero, una masa de elástico, algo. No, son máquinas. Claro. Ahora, en este caso no funcionó. Ahora, yo quisiera sacarle un poco, porque se habló también de la responsabilidad objetiva, ¿no? Y no me quiero apartar a la Fiscalía de Tránsito. Mira que es un elemento fundamental, porque ustedes saben cuántas víctimas tenemos en ese siniestro. Sí, un montón. ¿Cuántas? Varias. Y se habló de 15 o 16. ¿Me incluye al conductor? Porque el conductor es una víctima. O no, depende. ¿Por qué no? Si Para el derecho, sí. fue intencional. Pero tengo que demostrarlo. ¿Sí? Y ese es un tema, porque la culpa es del siglo pasado. Hoy quien alega o quiere reclamar la responsabilidad objetiva tiene que demostrar lo que alega. No, es decir, ahora, no es el individuo que... Bueno, pero él era el responsable de conducir el vehículo de forma segura. Estamos totalmente de acuerdo, pero quien tiene que demostrar es el que reclama. Arturo, tú decías, no se activaron los frenos, eso ya más o menos podemos concluirlo, faltan las pericias y conocer un poco más del lado de Fiscalía. Pero también se puede presumir que el hombre venía acelerando, porque una cosa es no tocar el freno y venir con la inercia de la bajada, pero las imágenes del video pareciera que el ómnibus va más rápido, como que no se tocó el freno, pero sí se estaba tocando el acelerador. ¿Puede ser? Sí. ¿Es una conclusión? Puede ser, el individuo está para nosotros, dicho con todo respeto, para nosotros el individuo está en ese momento fuera de la realidad. Ahora, si yo tengo un testimonio de otros pasajeros que él pasa cada vez que paraba en las paradas, se corre unos metros, si eso es un problema de freno, yo con sentido común tiro para afuera la unidad y pido la grúa. Claro. Es decir, a mí me llama la atención que nadie haya visto que este es un comportamiento normal, yo me bajo en la que viene. Por ejemplo. Pero tenés que estar, obviamente... Bueno, sí, Arturo, pero capaz que como en el caso de la pasajera fallecida, tenías que llegar a trabajar a un determinado horario, no sabes a qué hora viene el siguiente. Eso me parece que también puede hacer a la complejidad de la decisión de los pasajeros, que a veces nos molestamos, pero bueno, seguimos... Y nadie va a pensar que va a terminar en un desenlace de este tipo. No, ahora, en base a las imágenes y lo que decía recién Lore, ¿el argumento de ir contramano tiene algún sustento de algo por Avenida Brasil a esa velocidad? De la accidentología o del manejo defensivo, lo que sea, yo no encuentro sustento. ¿Fundamento? Lo primero que uno enseña en estos casos es tratar de ir por el lado que podés y empezar a pegarle a todos los autos que tenés sobre el costado que vayan para haciendo. Ir frenando. Pero obviamente. Eso llama la atención, ¿no? Que alguien experiente, un sábado donde había tantos autos estacionados, con poca gente en la calle, hubiera chocado contra los autos vacíos para ir frenando y no terminar donde terminó. Y eso es lo que haría
en nuestro caso, y muchos conductores profesionales. Pero además, el sistema tiene 3 recursos. El freno del pie, el retarder, el ralentizador y la posibilidad de que la propia... Si no funciona el freno de pie, ¿se activa solo el retarder? No, hay que actuarlo. Pero justamente está del otro lado el que él mueve las manos. Del botón ese. Pero uno se fija, a ver, no estoy sacándole responsabilidad al individuo, ¿no? Tratamos de dar una opinión objetiva. Yo no estoy en alguna de las dos partes, olvídenlo. A ver, Arturo, que vamos a intentar solucionar un tema de micrófono, pero mientras tanto creo que es pertinente poder explicar todo esto que está sucediendo, ¿no? Y también eso que decís vos, capaz que uno mira esas imágenes, ve la realidad y cree que hay cierta culpa del chofer por todo lo que fue el desenlace, ¿no? Entre la velocidad, que no se tocaron los frenos, claro, que se fue contramano. Y además, yo el otro día pasaba por ese lugar. Ahí está el semáforo y la columna. Por el espacio que tiene que haber pasado, por esa suerte de cantero que hay en la Rambla de Avenida Brasil, es milimétrico. O sea, creo que pasaba el ómnibus y no pasaba absolutamente nada más. Y otra cosa que se ha comentado también es, claro, son fracciones de segundo y uno nunca sabe cómo se puede reaccionar, pero ¿qué pudieron haber hecho los pasajeros en ese momento? Sí, torcerle el volante al hombre, de haber conocido cómo funciona. Claro, son muchos elementos, ¿no? Pero si se conoce cómo funciona un freno de mano, intentar accionárselo al hombre desde su costado. En fin, hay como muchas valoraciones también que se han hecho por estas horas sobre eso, ¿no? Pero la verdad, en fracciones de segundo, en ese estado es imposible. Es imposible. Porque las decisiones son en fracciones de segundo. Es muy difícil. Y además el pasajero que está lejos de lo que puede ser, sin patearle el pedal del freno, y a lo mejor sí, está más cerca. Pero sí, yo que sé, en ese momento yo la verdad que compadezco a esos pasajeros, ese momento de tensión y nerviosismo que pasaron. Tal cual. Porque yo creo que lo hubiera no sé, cuando veo que va la velocidad que va, el momento de desesperación tiene que haber sido... Tal tremendo. Cual. Y nosotros hay que esperar, es decir, hay que esperar, no se sabe qué pasó, tenemos un punto de vista, creemos que el individuo estaba fuera de la realidad, no se responde otra, no tuvo una autoprotección, es decir, te quedás sin freno, te agarrás del volante con las dos manos te afirmás al volante y buscás, y además le decís a los demás lo que está pasando. Guarda que nos vamos a dar. Pero por Dios, y que haya pasado, yo estuve en el lugar, de hecho. No hay huella alguna, esa placita la pasa por arriba. O sea, puede haber pasado, obrado la casualidad total. Entonces hay 3 elementos. Primero, la probabilidad de que ocurra un siniestro dentro de esto, dentro del transporte colectivo, es mínima. La otra, la ambigüedad de las imágenes. Y un accidentólogo no puede decir, pasó esto. Lo otro, bueno, hay que estudiar la complejidad. ¿Los botones que toca qué son? Esos son selectores para poder reducir las marchas, porque es un cambio automático, ¿verdad? Pero los sistemas están del otro lado. O sea que tampoco tendría que entrar actuando, recurrir al freno de emergencia que está del otro lado. O que en la pierna, me faltaría una cámara, donde él se ve al conductor haciendo algo que estuviera apretando el freno de servicio. Por lo tanto, bueno, esto es un hecho desgraciado, que esto va a medida a estudiar. Y reitero, quizás este es un disparador para que dentro de los programas políticos el tema de la Fiscalía de Tránsito sea algo que tenemos que encarar en el Uruguay. Arturo, como siempre, muchas gracias, muy claro, ¿eh? Gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Gracias.